No sé si todos pueden ver mi pantalla. Sí, se visualiza, doctor. Perfecto. Antes que nada, me gustaría agradecer al comité organizador por la invitación de este tan grande evento. Y me toca un tema muy interesante, la farmacología en rinitis alérgica. Me presento, soy el doctor Alonso Miranda, soy médico asistente del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen. Bueno, empezaremos un poco dando una pequeña reseña de lo que consiste mi especialidad. No entiendo el curso dirigido a médicos generales, estudiantes y entendidos en la materia. Me gustaría dar un aspecto amplio en lo que consiste la otorrinolaringología actualmente en el Perú y muy bien promovida en mi hospital, que es el Hospital Almenara. Comentarles y me gustaría promocionar comentando el gran campo, la gran amplitud de conocimientos que tenemos en la especialidad y lo mucho que ha crecido actualmente a nivel mundial. Podemos ver una cámara ingresando por la nariz. Por supuesto, tenemos parte quirúrgica en el cual podemos ingresar por la fosa nasal para patología tumoral e incluso podemos ingresar a base de cráneo. Con apoyo de neurocirugía manejamos tumores de hipófisis. A su vez, podemos manejar microcirugía laringea, podemos usar microcirugía de oído, y en caso que no le guste la parte quirúrgica, dedicarnos a la parte del vértigo. También podemos hacer parte estética. Por tanto, es una especialidad muy amplia, de muchas esferas, de muchas subespecialidades, y realmente apasiona a cualquiera. Los invito a cada uno de ustedes para conocer un poco más de la otorrinolaringología. Bueno, para ya ir al tema que nos trae el día de hoy, vamos a hablar acerca de la rinitis alérgica. La rinitis alérgica es una enfermedad de una incidencia muy alta en nuestro país, ¿no? Toda nuestra región tenemos índices muy altos de contaminación, de polución, por ende trae consigo unos altos índices de consulta, por ende en la consulta cotidiana, en la consulta diaria, es muy frecuente que lleguen pacientes con esta patología. La intención de esta ponencia es darles a conocimiento las diferentes herramientas que tenemos para poder afrontar con la rinitis alérgica desde el enfoque farmacológico. Vamos a definir el tema de rinitis alérgica. Es una enfermedad inflamatoria de la mucosa nasal, la cual va a ser mediada por la inmunoglobulina E y va a ser inducida por la exposición de un alergeno. Los síntomas pueden ser rinorrea hialina, prurito nasal, estornudos y obstrucción nasal. También puede estar asociado síntomas oculares, las cuales pueden presentarse de 2 o más días consecutivos o más de 1 hora. Esa es la parte de clasificación que vamos a hablar a continuación. Esta rinitis alérgica puede ser intermitente y persistente. Básicamente está supeditado al número de días. Cuando es intermitente son 4 días, como acá lo refiere, y cuando es persistente, más de 4 días, ¿no? Asociado a menos de 4 semanas y más de 4 semanas. Y esto puede ser leve, si los síntomas no interfieren en la calidad de vida, y moderada o severa, si es que así lo fuera. Y luego, pues se plasman muchas escalas de valoración. Es un hándicap que puede estar relacionado a la calidad de vida y diferentes índices que van a promover un tratamiento cual. Muy bien. El diagnóstico. El diagnóstico se basa literalmente en la historia clínica del paciente, ¿no? El cuadro clínico sugestivo de una patología nasosinusal, como también antecedentes de la enfermedad familiar. El examen físico es muy importante, ¿no? Ya que estos pacientes van a tener una fase característica. Es un paciente que tiene un pliegue horizontal en el puente nasal, es un surco nasal, es fácil de poderlos identificar. Hay un pliegue palpebral supernumerario, que es el signo de Denny Morgan, que es vemos este nene, ¿no? Como unas arruguitas por debajo del pliegue palpebral. El paciente normalmente pues no descansa bien, por eso tiene ojeras, una respiración oral, labios fisurados, una hipoplasia mediofacial, hay alteraciones oclusales y prognatismo. Bueno,
Dentro de las exposiciones que me ha tocado intervenir, me gusta hablar siempre con grados de evidencia, ¿no? Porque es básicamente lo que nos va a conllevar a poder tomar decisiones acertadas en nuestros pacientes. Tenemos calidad de evidencia A, B, C, D y E, según la práctica de intervención, y calidad de evidencia encontrada, 1, 2, 3 y 4, según el nivel y el nivel de autorización o el nivel en el cual podemos asumir si es un clínico autorizado, si ha sido por un metaanálisis, si ha sido de repente por otros tipos de estudios que nos van a dar el soporte para poder tomar una decisión adecuada. Para hablar de rinitis alérgica es importante hablar de la histamina. Si es que no conocemos a la histamina y cómo es que ésta actúa a diferente nivel, no podríamos entender a la rinitis alérgica. Por tanto, lo que me interesa son diferentes conceptos claros, claves que quiero que se lleven a casa y que puedan compartir, y esto les va a servir para poder entender esta enfermedad. Y no simplemente dar un antihistamínico por dar, sin tener un conocimiento fisiopatológico de lo que se está dando. La histamina se le da las siguientes capacidades. 1, reacciones alérgicas, hipersensibilidad inmediata, tiene también funciones de la inflamación, secreción gástrica, neurotransmisora en el sistema nervioso central. Vamos a desarrollar cada uno para que tengamos una idea de lo que les estoy comentando. La histamina se va a formar por la descarboxilación del aminoácido de la histidina, por la enzima L. La mayor cantidad de histamina se va a encontrar almacenada en unos gránulos citoplasmáticos, que estos se van a dar en los mastocitos del tejido conjuntivo. Muy importante porque tenemos que saber dónde vamos a encontrar ese tejido conjuntivo y dónde lo encontramos en diferentes órganos. Por ejemplo, vasos sanguíneos, nervios, regiones linfáticas de la piel, tracto respiratorio superior, inferior y mucosa gastrointestinal. ¿Cuál es importante? ¿Cuál es el detalle aquí? Los sitios de formación y almacenamiento de la histamina, aparte de los mastocitos, son las células epidérmicas, la mucosa gástrica, neuronas del sistema nervioso central y tejido de regeneración. Bueno, este es un cuadro donde podemos ver diferentes zonas y cómo es que va a actuar la histamina en las células sanguíneas, en el corazón, en la piel, en las zonas capilares, en los pulmones, va a ser vasoconstricción. Vamos a hablar un poquito más adelante acerca de esto. ¿Cuál es la actividad? ¿Cómo es que se va a realizar la respuesta alérgica? Como parte de respuesta alérgica a un antígeno, se van a producir anticuerpos, entre ellos pues la inmunoglobulina E. Se van a unir a las membranas de los mastocitos y se va a producir un fenómeno de sensibilización, el cual va a ocasionar una apertura de los canales de calcio y la liberación de la histamina. Y otras sustancias aparte de esto, ¿no? Eso es una forma sucinta y es el mensaje que quiero que se lleven. ¿Qué es lo que pasa? ¿No? ¿Qué es lo que va a pasar y cómo es que se va a expresar? Ahora, es importante que ustedes sepan que no siempre este va a ser el camino habitual. También van a haber una forma directa de sensibilización previa. ¿Y cómo es ese fenómeno? Es cuando lamentablemente pues el paciente hace reacción adversa por fármacos. Por ejemplo, la morfina, succinilcolina o los medios de contraste radiológico. Ellos usan otra vía alterna, mucho más directa, para ocasionar la reacción alérgica, a diferencia de los diferentes alergenos que van a estar en el medio ambiente. Lo plasmamos en este gráfico. Tenemos aquí el antígeno, el mastocito, y en la parte interior tenemos la acumulación y la acumulación de histamina en estos gránulos. ¿Qué es lo que va a pasar? Al momento de ingresar el antígeno a nuestro cuerpo, va a ser estimulado a nivel de las células de los mastocitos y va a haber una liberación de inmunoglobulina E. ¿Listo? Esta liberación de inmunoglobulina E va a traer consigo la apertura de estos gránulos y por ende la liberación de histamina. Es importante que sepamos
cuál es la forma por la cual actúa el antígeno sobre la inmunoglobulina E y la liberación de histamina para ocasionar el cuadro clínico de este tipo de pacientes. Reconocer que tenemos 3 tipos de receptores, muy importante para la farmacología. Los receptores H1, que se encuentran en el músculo liso bronquial, en el tracto gastrointestinal, nervios y linfáticos de la piel, corazón y cerebro. Los receptores tipo 2, que se van a encontrar en la mucosa gástrica, el útero y el cerebro, y se encuentran involucrados en la secreción de ácido gástrico y aumento de la permeabilidad vascular, y también, en menos sentido, te controla la liberación de la histamina. Pero los H2, básicamente mucosa gástrica. ¿Listo? Es el concepto que quiero que se lleven. Mientras que los H3 no tan usados, bueno, pero sí sabemos que están presentes en terminaciones nerviosas histaminérgicas e intervienen en el control de la retroalimentación de la síntesis y liberación de histamina. Aquí tenemos una forma esquemática donde vemos los 3 receptores. El receptor H1, el receptor H2 y el receptor H3. ¿Listo? Continuamos. Este es importante porque es la actividad en la cual se realizan básicamente los antihistamínicos, que es sobre los receptores H1. ¿Qué hace el receptor H1? ¿Cuáles son sus funciones? 1. Estimulación de las terminaciones nerviosas, es decir, se encarga del dolor, del prurito, del eritema, de la secreción nasal, el estornudo, el picor de nariz, de la garganta. Todas estas funciones se van a dar a nivel del H1. 2. Contracción del músculo liso vascular y bronquial. Incrementa la generación de prostaglandinas, es el tema de la broncodilatación, de la broncoconstricción. A nivel del corazón se encarga de la contractibilidad, aumenta la fuerza de contracción y por ende acelera la frecuencia cardíaca. A nivel del aparato cardiovascular va a realizar vasoconstricción, dilatación de vasos sanguíneos más delgados y se encarga de la hipermeabilidad capilar. Y en el cerebro, pues se encarga del estado de alerta. Muy importante identificar las acciones farmacológicas de los receptores H1, porque nos va a servir para poder entender las actividades de los antihistamínicos, que básicamente actúan a nivel de H1. Empezamos. Los antihistamínicos, por lo general, son antagonistas de los receptores H1. Ya les voy a enseñar una gráfica donde les voy a explicar cómo es que actúan. En especial aquellos utilizados en el tratamiento de rinitis alérgica y dermatitis alérgica, ¿no? El mecanismo por los cuales actúa la histamina se llama antagonismo competitivo, ¿no? Importante ese concepto, puesto que es llamémosle textualmente, va a evitar la unión a su receptor y por ende pues va a ocasionar va a inhibir la actividad del fármaco. Por tanto, su efecto terapéutico es más efectivo cuando son administrados por forma profiláctica. Ya vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, ¿cómo están divididos los antihistamínicos? Los antihistamínicos están divididos en primera generación y los de segunda generación. Entre los de primera generación tenemos a la clorferinamina, la difenhidramina. Bueno, estos de aquí no se usan mucho. La celastina la están usando últimamente en compuestos de sprays nasales, que ya vamos a hablar. Tenemos los de segunda generación, que les consideran no sedantes, como la loratadina, desloratadina, fexofenadina, levocetiricina, que son los más usados, ¿no? Los antihistamínicos de segunda generación muestran un perfil de seguridad mejor, ya que mejoran lo que es el estado de alerta y de concentración, ya que los de segunda generación, este concepto también quiero que se lleven, es que tienen una escasa capacidad de cruzar la barrera hematoencefálica. Por ende, pues no tiene el efecto adverso de la sedación que sí tiene la primera generación. ¿Listo? Muy bien. Esta es la forma por la cual actúan los antihistamínicos. Tenemos el alergeno, que lógicamente va a hacer la reacción antígeno-anticuerpo. Este alergeno va a estimular la liberación de histamina, pero esta histamina, al querer ingresar a los sitios de acción de sus receptores, va a encontrar
que el antihistamínico ya se posicionó en ese sitio. Por ende, la histamina no va a poder unirse al receptor y va a estar inactiva. ¿Listo? Un cuadro muy gráfico de cómo es que actúan los antihistamínicos. Empezamos para hablar los más importantes. La clorfenamina es el más básico, todos lo hemos usado en alguna oportunidad. Es un antihistamínico de primera generación. ¿Listo? Dentro de su capacidad podemos hablar que tiene un fenómeno de relajación del músculo liso bronquial y vascular. Disminuye el prurito, inhibe la actividad de los nervios aferentes y disminuye la estimulación de los receptores de la tos. Básicamente es metabolizado en el hígado y orina y lo usamos para tratamiento de rinitis alérgica, vasomotora y reacciones alérgicas medicamentosas de alimentos y picaduras de insectos. Un gráfico también, de repente un poco más simple del anterior, donde vemos la liberación del mastocito, liberando la histamina. Una vez que se unen los receptores, pues hace la actividad propiamente dicha del cuadro clínico propio de una reacción alérgica. Y en este caso, pues vemos cómo va ingresando el antihistamínico, posicionándose en los receptores. Por ende, la histamina, pues al ser liberada, no tiene dónde posicionarse. ¿Listo? Bueno, esto es un poco de la dosis, las presentaciones que tenemos dentro de las reacciones adversas, básicamente gastrointestinales, náuseas, vómitos, diarrea, estreñimiento, sequedad de boca, fatiga, visión borrosa, ¿no? Dentro de las contraindicaciones, pues básicamente pacientes con hipertrofia prostática, glaucoma, asma y hipersensibilidad. Saber de que muchos nos hemos resistido al uso de la clorfenamina, básicamente por el tema de la somnolencia. Pero también he sabido de que no a todos les da. Y es un buen fármaco y tiene muy buenos resultados, una mejoría clínica muy notoria. Pero bueno, vamos a hablar un poquito más de esto. Otro antihistamínico que tenemos es la difenhidramina. Impide la unión de la histamina en los receptores H1 a nivel del músculo liso, tubo digestivo, útero y grandes vasos. Dentro de la farmacocinética podemos hablar que se administra por vía oral, ¿no? Su acción va a persistir entre 3 a 6 horas. Está indicada con sujetos con reacciones alérgicas debidas a liberación. Bueno, también por problemas alérgicos, ¿no? Las reacciones adversas a la difenhidramina tenemos alteraciones gastrointestinales, sedación, visión borrosa, retención urinaria, confusión, fatiga, hipotensión y temblores. Está contraindicado en pacientes con obstrucción píloro-duodenal de vías urinarias, niños lactantes, ¿no? Y durante la lactancia también. Asma, glaucoma, pacientes con hipertrofia prostática. Un fármaco muy usado y muy básico también tenemos a la loratadina. Se considera como un antagonista del receptor H1. Ya estamos en los de segunda generación. Actúa a nivel de los receptores periféricos. Se va a administrar por vía oral. Se absorbe rápidamente a nivel del tracto gastrointestinal y tenemos concentraciones altas, ¿no? Su vida media es de 12 horas. Mucha gente lo usa cada 12 horas y con muy buenos resultados también. Se va a unir en un 90 o 98% proteínas plasmáticas. En eso radica el éxito de este producto. Se distribuye en todo el organismo excepto en el cerebro, donde no atraviesa la barrera hematoencefálica. Es el concepto que les comentaba anteriormente de los de segunda generación. Va a ser metabolizada en el hígado y eliminada en un 90% en la orina y en el resto en heces. Está indicada en rinitis alérgica, urticaria crónica y otras afecciones alérgicas. Dentro de las reacciones adversas son sedación, nerviosismo, boca seca, somnolencia, cefalea y fatiga. Está contraindicada en pacientes que tienen alérgicos a algún derivado de este compuesto y durante el embarazo y lactancia. Otro de los productos usados, antihistamínicos, tenemos a la desloratadina. Es un metabolito activo de la loratadina, es un antagonista selectivo también de los receptores H1. Como verán, casi todos los antihistamínicos se basan a ese nivel. No atraviesa la barrera hematoencefálica, posee una acción prolongada y un efecto no sedante,
Es útil y segura en el tratamiento de rinitis alérgica y urticaria. La dosis normal, bueno, normalmente es de 5 miligramos, ¿no? Cada 24 horas. Los efectos colaterales incluyen cefalea, sequedad de boca y somnolencia. Otro producto es la fexofenadina. Realmente es un buen producto, yo lo uso mucho. Es un antihistamínico de acción rápida y prolongada. Es un metabolito activo de la terfenadina. Actúa como antagonista selectivo de los receptores H1, de la histamina a nivel periférico. El mismo concepto, no atraviesa la barrera hematoencefálica de tal forma que no posee efectos sedantes. Se utiliza en el alivio de síntomas relacionados a la rinitis alérgica y a la urticaria crónica. La dosis es de 120 miligramos una vez al día, pero ya hay de 180 también, ¿no? de dosis. La levocetiricina es un metabolito activo de la cetiricina. Es un antihistamínico antagonista selectivo también de los receptores H1. Se utiliza para el tratamiento de síntomas relacionados con rinitis alérgica y urticaria idiopática. La dosis usual es de 5 miligramos y se presentan tabletas de 5, que es su presentación, ¿no? Dentro de los efectos adversos es somnolencia, fatiga y astenia. Ahora, esa es una parte muy interesante de los cuales quería comentarles. ¿Cuál es el perfil de evidencia de los antihistamínicos? Los antihistamínicos pues son productos que ya tienen muchos años ya en el mercado, por tanto ya se cuentan con estudios aleatorizados y metaanálisis, por tanto los niveles de evidencia es muy alto, pues es un nivel 1. ¿Cuáles son los beneficios? Que son rápidamente efectivos en el control de síntomas nasales y oculares. ¿Cuáles son las desventajas de los antihistamínicos? Los de la primera generación, básicamente los efectos sedativos y anticolinérgicos. Y los de segunda generación, el costo, ¿no? Dentro de las recomendaciones que nos dice, que es una recomendación tipo A. ¿Qué significa eso? Que las condiciones para las cuales el uso de este producto, la evidencia es contundente y definitiva. Favorece la práctica de una adecuada intervención. Es decir, los antihistamínicos son seguros para su uso. Ahora, yo les puedo comentar dentro de la práctica libre, en la práctica dentro hospitalaria, podemos referir de que los antihistamínicos, al usarlo con el paciente, es un azar de cartas, de posibilidades. Puesto que podemos tener un paciente que va muy bien con una fexofenadina y no con una loratadina. ¿Por qué? No se sabe todavía el por qué, pero sí tenemos que tener presente que cuando nos llega un paciente a consulta, tenemos que saber con cuál antihistamínico empezar. ¿Listo? Yo les recomendaría una levocetiricina o una desloratadina, ¿no? Y darle un chance de 10 días de tratamiento. En caso que el paciente encuentre el de su elección, perfecto. Pero también hay casos que no va, ¿no? Y se puede ir probando. Se cambia con otro antihistamínico, se puede luego con una fexofenadina o de repente con una cetiricina, hasta que el paciente encuentre el antihistamínico de su elección y con el que encuentre el alivio de su cuadro clínico, ¿no? Es el mensaje. No existe el antihistamínico de elección, pero sí una predilección que viene propia de cada paciente para encontrar el alivio de su sintomatología. Y eso está supeditado muchas veces a la mejoría de su cuadro clínico. El cuadro clínico manda el uso del antihistamínico, el cambio o el continuar con ese, de tal forma que el paciente también dice, llega a consulta y te comenta, doctor, yo he usado todos los antihistamínicos, el único antihistamínico que me hace bien es la fexofenadina. Entonces se recomienda continuar con la fexofenadina, no hay nada más que hacer aquí. Pero cuando ya son pacientes que vienen por primera vez, pues sí, toca un poco cambiar las opciones hasta que el paciente encuentre el antihistamínico de su elección. Vamos a pasar a otro producto, que son los descongestionantes, muy usados, muy usados actualmente. Vamos a conversar un poquito. Los descongestionantes sistémicos son los pseudoefedrina, ¿no? Es la terminación de, ¿no? De los productos que están constantemente en el mercado. Se usan para disminuir la congestión vascular y la obstrucción y mejorar el flujo de aire. ¿De qué manera? Van a ser agonistas de los receptores alfa-adrenérgicos no específicos.
¿Qué significa esto? Que las fibras de la pared vascular van a ocasionar vasoconstricción. Esa vasoconstricción va a ocasionar una disminución del flujo sanguíneo y por ende una reducción del volumen de la mucosa. De esa manera se va a encontrar un mayor espacio en la cavidad nasal y el aire va a ingresar de una manera más fácil. Está contraindicado en pacientes con glaucoma, hipertiroidismo, enfermedades cardiovasculares y enfermedades prostáticas. Tenemos varios tipos de descongestionantes, tanto tipo vía oral como tópicos. Vía oral, pues ya los conocemos todos. También tenemos los descongestionantes tópicos como la oximetazolina. Realmente son muy efectivos, muy efectivos. Cuando tenemos pacientes con cuadros gripales muy pronunciados, con una predilección de obstrucción nasal, lo usamos de forma tópica y los resultados se le descongestiona la nariz en menos de 5 minutos. Es muy rápido el resultado. Tanto así que nosotros cuando tenemos que operar de patología tumoral o patología de senos paranasales, usamos la oximetazolina como vasoconstrictor tópico para lograr tener una visualización adecuada del seno paranasal y poder hacer un abordaje quirúrgico. Pero el detalle es el siguiente. Sin embargo, el uso prolongado de estos medicamentos, es decir, de más de 5 días, puede ocasionar una rinitis medicamentosa y efectos secundarios cardiovasculares. Por ende, ¿cuánto es el tiempo máximo? 5 días, no más. Ya que más de este tiempo, pues lógicamente va a tener complicaciones, ¿no? Y muchas veces viene el paciente, doctor, yo solo uso esta gota, es lo único que me hace bien. Y lamentablemente traen oximetazolina, ¿no? Y no saben lo que están haciendo y lo consiguen en cualquier farmacia, que eso no se debería dar. De los descongestionantes nasales podemos hablar que tiene una calidad de evidencia nivel 4. Los beneficios son muy buenos, realmente son efectivos en el control de la obstrucción. ¿Cuál es la desventaja? Que no se puede usar por mucho tiempo. Si lo usas por mucho tiempo, pues vas a tener problemas, ¿ya? Y la recomendación, las condiciones, no hay una evidencia clínica suficiente para favorecer o evitar la práctica clínica, ¿no? Pero sí tenemos buenos resultados en este caso. Tenemos otro producto como los estabilizadores de mastocitos. Eso es el bromoglicato sódico, actúa estabilizando los mastocitos, inhibiendo la liberación de mediadores inflamatorios preformados. Son efectivos, por lo que en la actualidad se emplean como terapia profiláctica. Es importante ese concepto, profiláctica, antes de una exposición conocida a un alergeno. No se consideran medicamentos de primera línea en el manejo de rinitis alérgica. Es un concepto porque muchas veces se ve que los pediatras lo indican de pleno como tratamiento y realmente los resultados no son muy buenos. A ver, alivian tanto síntomas nasales como oculares, pero se deben usar 3 a 4 veces al día, lo cual considera pues un limitante. Si hablamos un poco de evidencias, un nivel 2, los beneficios son efectivos en el control de síntomas, sí, claro. ¿Cuál es la desventaja de que lo tienes que usar muchas veces al día, ¿no? Y las condiciones por las cuales una recomendación tipo B, que hay una evidencia que sugiere una práctica de una intervención. Sí, hay evidencias, así que se puede usar sin ningún problema, pero siempre pensando en un tema profiláctico, ¿ok? Anticolinérgicos tópicos. Es un producto que ha ingresado recientemente al Perú, hace ya unos años. Es el bromuro dipratropio intranasal. Esto es de gran utilidad y controlan la rinorrea excesiva. Esto es muy frecuente, seguro que van a tener oportunidad, que van a ver en consulta, que son básicamente pacientes gerontes, abuelitos. ¿Qué le van a comentar, doctor? Cada vez que tomo mi sopa caliente, empiezo una secreción excesiva, una rinorrea excesiva. O te dicen, doctor, cuando como algo picante, tengo una secreción. Bueno, ese es el tratamiento de elección, es este. Eso se llama rinitis vasomotora, que el cuadro clínico está basado en una rinorrea excesiva. ¿Listo? Y es muy difícil de controlar. Pero con el bromuro dipratropio van bien. Dentro del perfil de evidencia son anticolinérgicos tópicos. Bueno, es un nivel 1 en pacientes con rinitis perenna. De los beneficios son efectivos, efectivamente sí van muy bien.
La desventaja es un poco complicado conseguirlo, pero sí, ya lo tenemos en nuestro país. Recomendación tipo A, las condiciones por las cuales hay una evidencia contundente y definitiva, y hace que sea recomendable su uso. Vamos a hablar a continuación de los antagonistas de receptores de leucotrienos, entre ellos el montelukast. El montelukast ha demostrado una especial especificidad en disminuir la liberación de las vías aéreas, tanto superiores e inferiores, por la cual debe considerarse básicamente para el manejo de pacientes con rinitis alérgica e incluso con asma, por supuesto. Este producto se ha visto que es muy efectivo para el control de síntomas alérgicos, menos efectivo que los corticoides tópicos nasales, que vamos a hablar a continuación, pero igual de efectivos que los antihistamínicos orales. Esto en revisiones sistemáticas, ¿no? Dentro del perfil de evidencia, tenemos a los antagonistas de los receptores. La calidad es un nivel 1. Los beneficios son efectivos como coadyuvantes en pacientes con asma. La desventaja que son caros, ¿sí? Y la recomendación, pues tenemos la evidencia suficiente como para intervenir y para favorecerlo en la práctica clínica con nuestros pacientes. Lavados nasales con solución salina. Esta es una parte muy interesante. ¿Cuál es el tema con la fisiología del moco a nivel del seno? Tiene que haber un tema que se llama clearance mucociliar. ¿Qué significa eso? Tenemos unos cilios microscópicos en los senos paranasales que al impulsarlo, al estimularse, hace que pueda eliminar el moco y todo esto. Se ha visto que con el lavado nasal favorece este clearance mucociliar y se consigue una hidratación de la mucosa nasal. ¿Qué nos dicen los estudios? Que los resultados son muy buenos en el manejo de rinitis alérgica. No alcanza todavía la efectividad de los corticoides nasales, pero los resultados son muy buenos. Tanto así que tenemos pacientes que operamos por poliposis nasal o desviación septal o alguna patología nasosinusal y en el posoperatorio siempre dejamos lavados nasales, puesto que al momento de la manipulación, de trajinar el seno maxilar, etmoidal o frontal, siempre hay rezagos de costras, de moco, y con los lavados nasales, con la solución salina, pues encontramos muy buenos resultados en estos pacientes. Es más aún, muchas veces los corticoides tópicos nasales, que vamos a dar en un momento, los asociamos con lavados nasales previos para encontrar unos mejores resultados. Listo, los resultados mostraron que los lavados nasales con solución salina tienen un efecto limitado en adultos con rinitis alérgica. ¿Listo? También se ha encontrado que es eficaz en niños. Por eso tiene una recomendación de tipo A. La inmunoterapia. Ese es un tema interesante también. La inmunoterapia con alergenos es actualmente el método diagnóstico terapéutico más confiable en el tratamiento de alergia y alérgenos inhalados. Es un método seguro y efectivo que consiste en la administración gradual ascendente de un preparado alergénico. Normalmente puede ser sublingual o puede ser subcutáneo, hasta dosis que permite al paciente una mayor exposición al alergeno, identificando que se presenten síntomas alérgicos. Este tipo de producto se va a obtener por pruebas de titulación cutánea, es decir, se hace un prick test, se llama, ¿no? Y se administra en forma subcutánea o sublingual. El tema es que se dan dosis ascendentes hasta que se logre el fenómeno de sensibilizar al paciente frente a los alergenos conocidos. Es decir, que se logre que el paciente una mayor exposición a este alergeno para que así ya no presenten los síntomas, ¿no? Ese fenómeno se llama desensibilización a los alergenos, ¿no? Hay varios hospitales que lo hacen, por lo menos en Almenara sí tenemos la oportunidad de tener una buena relación con el servicio de inmunología y realizamos una desensibilización de la aspirina para pacientes, por ejemplo, con poliposis nasal, que esta es una enfermedad, es la expresión máxima de la alergia a nivel nasal. Se forman como unos tumores, unas uvas peladas en todo el seno paranasal, ocasionando obstrucción nasal crónica y sinusitis recidivante. El tema para el tratamiento de la inmunoterapia se ha visto que
Ha propuesto entre más tiempo sea aplicada la vacuna, más consistente, más largo plazo será la inmunización. Se ha propuesto como tiempo mínimo 1 año y medio. ¿Cuáles son los candidatos para inmunoterapia? Puesto que no pueden ir todos. Son pacientes que tienen cuadro clínico de 1 o 2 años con poca respuesta al tratamiento. Aquellos pacientes que, por ejemplo, que por motivos laborales no pueden pues evitar exponerse a ciertos alergenos y sí o sí, lamentablemente, tienen que estar expuestos. Esos pacientes también pueden ir para este tema de inmunoterapia. Pacientes mayores de 6 años con rinitis alérgica y con niveles muy altos de inmunoglobulina E también. ¿En quiénes está contraindicada la inmunoterapia? En pacientes con insuficiencia renal crónica, hipertensión arterial, cardiopatía isquémica, alteraciones inmunológicas, niños menores de 6 años y mujeres embarazadas. Tenemos un nivel de evidencia tipo 1. Hay estudios de metaanálisis, que nos habla de los beneficios. ¿Cuál es el beneficio? Es la desensibilización permanente de este tipo de pacientes. Desventaja, el tratamiento prolongado. La recomendación es tipo A, de lo cual hay una evidencia contundente y definitiva para favorecer la práctica de este producto. Podemos hablar ahora de los corticoides intranasales. Ahorita, en este momento, los corticoides intranasales vienen a ser, llamémoslo así, el protagonista del manejo de la rinitis nasal. Por ende, se consideran diferentes moléculas como la beclometasona, la budesonida, el dipropionato de fluticasona, fuorato y tantos productos que tenemos ahorita en el mercado. Pero actualmente no podemos decir cuál de estos es mejor que el otro. Si bien hay estudios, pero tienen índices y sesgos pues comerciales, ¿no? Pero todavía no podemos, no hay una bibliografía, no hay una reseña que nos pueda decir cuál es el mejor. Pero sí, normalmente los pacientes van bien con, por ejemplo, en mi caso yo uso mucho el fuorato de mometasona y me va bien, ¿no? Pero depende mucho del nivel de confianza que tenga el paciente con el producto, el nivel de adherencia, tiene que usarlo por lo menos 2 o 3 meses. Hay muchos pacientes que lo usan 3, 5 días y como ya se sintieron mejor, no lo vuelven a usar. Entonces es importante el nivel de comunicación que tenga el paciente con el médico, con el fin de que se consiga la adherencia al tratamiento. ¿Listo? Se va a considerar este producto como el tratamiento farmacológico más efectivo para el control de rinitis alérgica en niños y adultos. Se considera manejo de primera línea, principalmente cuando predomina la sintomatología obstructiva nasal. El efecto beneficioso se va a dar a las 3 a 5 horas, hasta 36, ¿no? Se considera falla terapéutica porque sí puede haber falla terapéutica si es que no encontramos los resultados esperados a raíz de la semana. Los corticoides intranasales también van a mejorar la sintomatología ocular, como el prurito, la inyección conjuntival, ya que se inhibe la producción del reflejo originado al entrar en contacto con los alergenos. Como todo corticoide, su principal función va a ser disminuir la respuesta inflamatoria. Y si es local, directamente, que actúa a nivel del seno paranasal, pues lógicamente que los resultados van a ser mucho más beneficiosos. Hay muchos estudios ya que nos hablan sobre la eficacia de este producto. Por tanto, se consideran que se encontró que son mucho más efectivos que los antihistamínicos orales, que los antagonistas del receptor de leucotrieno, o sea, que todos. ¿Listo? Por eso se los considera de primera línea. La calidad de evidencia y nivel controlados, tenemos un nivel 1, puesto que hay mucha evidencia ya de esto. Los beneficios es el tratamiento farmacológico más efectivo para la rinitis alérgica. Y los efectos adversos antes de prescribirlo, uno tiene que saber cómo usarlo, puesto que pueden haber efectos adversos que van a estar expresados por el mal uso del dispositivo. Puede haber epístasis o simplemente el paciente te dice, doctor, me lo estoy colocando y me estoy tragando el producto. Entonces no vamos a tener un buen resultado. Dentro de las desventajas, el costo, ¿no? Bueno, sí, el costo es un poco elevado,
Pero el beneficio que vamos a encontrar con el paciente va a ser muy bueno y va a ser satisfactorio. Va a dar gusto controlar un paciente con este producto. La dosificación son 2 disparos en cada fosa nasal en la noche, por lo menos unos 2 meses, ¿no? Dentro de la recomendación, las condiciones, hay una evidencia contundente y definitiva para favorecer la práctica de la intervención. Antes de terminar, me gustaría comentarles que hay una escala de piramidal de manejo de rinitis alérgica, donde se recomienda siempre el primer escalón, el uso de antihistamínicos vía oral. Si el paciente, después de 10 días con antihistamínicos, logramos estabilizar el cuadro de alergia, ni vuelta, quedamos con el mismo esquema. En caso que no, ya se recomendaría iniciar spray nasal más antihistamínico. ¿Listo? Lógicamente, les comentaré que más del 90% de los pacientes con el antihistamínico y el spray nasal van muy bien. Y en caso que no, ya sería recomendable iniciar un antileucotrieno o algún otro producto. ¿Listo? Muy bien. Eso es todo lo que quisiera compartir con ustedes. Muy agradecidos a todos por su atención y estoy dispuesto a absolver alguna pregunta, alguna duda que pudiesen tener. Muy bien, excelente la ponencia, doctor Miranda. Por el chat, si hubiese alguna pregunta.